¿Y si te dijera que la herramienta más poderosa para moldear tu realidad no es tu voz, sino tu silencio? ¿Y si el impulso de hablar, de opinar, de defenderte, fuese en realidad un mecanismo de control diseñado para mantenerte vulnerable y predecible? Nos han enseñado a expresarnos, pero nunca a dominar el arte de la contención estratégica. Estás a punto de descubrir un conocimiento oculto, un principio silencioso que, una vez comprendido, alterará para siempre la forma en que navegas por el mundo y te posicionas en él. Nos han vendido una verdad a medias, una que glorifica el ruido y castiga la quietud. Nos dicen que debemos tener una voz, que debemos compartir nuestra verdad, que la comunicación constante es la base de la conexión humana. Pero esta es solo una cara de la moneda, la cara brillante y ruidosa que nos mantiene ocupados, distraídos y sobre todo expuestos. La otra cara, la que permanece en la sombra, contiene un poder infinitamente mayor. Es el poder de la observación, de la escucha profunda, del silencio calculado. Este es el camino que recorren aquellos que entienden la verdadera dinámica del poder y la influencia. No es un camino para todos, porque exige disciplina, control del ego y la voluntad de ir en contra de todo lo que la sociedad moderna nos grita que hagamos. Si estas palabras ya resuenan en un lugar profundo de tu mente, si sientes que hay algo más en esta idea, algo que siempre has intuido pero nunca has podido nombrar, entonces, quédate, suscríbete ahora porque esto no es solo un vídeo. Es la puerta de entrada a un misterio y apenas acabamos de girar la llave. Lo que viene a continuación desmantelará todo lo que creías saber sobre la fuerza y la debilidad. Para entender la magnitud de este secreto, debemos viajar hacia atrás, no solo en la historia, sino en la psicología de nuestra propia especie. Vivimos en la era de la sobreexposición, una arquitectura social diseñada para que cada pensamiento, cada emoción y cada opinión sean extraídos, catalogados y monetizados. El guardián de este sistema no es una persona, sino una cultura. Son las redes sociales que te premian con validación instantánea por cada fragmento de tu vida que compartes. Son los ciclos de noticias de 24 horas que exigen una reacción inmediata a cada evento, sin darte tiempo para procesar o reflexionar. Es la presión social en tu círculo de amigos o en tu lugar de trabajo para tener una opinión formada sobre todo, para participar en cada debate, para demostrar tu valía a través de la elocuencia y la rapidez verbal. Este sistema se alimenta de tu reactividad, te convence de que tu valor reside en cuánto te expones, en cuán visible eres. Pero, ¿quién se beneficia realmente de este paradigma? Los arquitectos de la persuasión, los algoritmos que aprenden tus patrones a partir de tus exabruptos emocionales, los sistemas de control que pueden predecir tu comportamiento porque te has convertido en un libro abierto. Una población que expresa constantemente sus miedos, deseos y debilidades es una población fácil de guiar, de manipular, de venderle productos e ideologías. El ruido constante te mantiene en un estado de agitación perpetua, saltando de una indignación a otra, de una tendencia a la siguiente. Te mantiene reactivo, nunca proactivo. El sistema no quiere que pienses, quiere que reacciones. Y la herramienta más eficaz para romper este ciclo de control no es gritar más fuerte, sino aprender a callar. Este es el primer pilar de lo que nadie explica. La cultura del ruido no está diseñada para tu empoderamiento, sino para tu domesticación. Y tú, ¿cuántas veces hoy has entregado tu poder voluntariamente simplemente por el impulso de hablar? Frente a este guardián del sistema, ruidoso y moderno, se alzan las voces silenciosas de los sabios olvidados. Estas no son figuras místicas, sino mentes pragmáticas que descifraron el código de la psicología humana hace milenios. Viajemos a la antigua Roma, a
Los pasillos del poder donde los estoicos como Séneca o el emperador Marco Aurelio no solo gobernaban imperios, sino que luchaban por gobernar el imperio más difícil de todos, el de su propia mente. Su concepto de ataraxia, la imperturbabilidad del alma, no era una resignación pasiva, sino un estado de fortaleza interior activa. Y una de sus herramientas principales era el control de la lengua. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones sobre la importancia de no dejarse llevar por las palabras de otros, ni por el impulso de responder. Entendía que la verdadera fuerza no reside en la réplica ingeniosa, sino en la calma interior que ninguna provocación puede perturbar. Ahora viajemos más al este, a la China ancestral, donde el Tao Te Ching susurra una verdad que atraviesa los siglos. Quien sabe no habla, quien habla no sabe. Esta no es una simple paradoja poética. Es una descripción precisa de una tecnología psicológica. El sabio observa, acumula información, comprende el flujo de los acontecimientos y solo interviene cuando sus palabras pueden alterar el curso de la realidad. El que habla sin cesar, en cambio, vacía su mente, revela su estrategia y demuestra su falta de comprensión profunda. Este conocimiento oculto no es exclusivo de los filósofos. Los grandes estrategas militares, los negociadores más astutos, los magnates que construyeron imperios en silencio, todos ellos compartían esta verdad ignorada. Sabían que la información retenida es poder acumulado, que cada palabra no dicha es una opción que mantienes abierta. Mientras nuestra sociedad nos empuja a vaciarnos en un torrente constante de comunicación, estas figuras nos enseñan que el verdadero poder reside en la contención. Es el legado de quienes operan desde una profunda comprensión de la naturaleza humana. Un secreto que ha sido deliberadamente enterrado bajo el ruido de la modernidad. El verdadero campo de batalla, sin embargo, no está en la sociedad ni en los libros de historia. Está dentro de ti. El antagonista invisible en esta historia no es un sistema externo, sino tu propio ego. Es esa voz interior que te grita que tienes que defender tu punto de vista, que no puedes dejar que el otro tenga la última palabra. Es el miedo a ser percibido como débil, ignorante o indiferente si permaneces en silencio durante una discusión. Es la necesidad visceral de validación externa, el deseo de que los demás reconozcan tu inteligencia, tu razón, tu valía. Este impulso es una de las programaciones más profundas y primitivas de nuestra psique. Proviene de un antiguo mecanismo de supervivencia social. Ser aceptado por la tribu, demostrar tu valor para no ser excluido. Pero en el mundo moderno, este mecanismo ha sido secuestrado. El ego, en su búsqueda de validación, se ha convertido en el mayor traidor de tu soberanía personal. Te empuja a entrar en batallas que no puedes ganar, a malgastar tu energía emocional en debates triviales, a revelar tus inseguridades y tus planes a personas que no necesariamente tienen tus mejores intereses en mente. Piensa en la última vez que discutiste acaloradamente. ¿Qué te impulsaba realmente? ¿El deseo de encontrar la verdad o la necesidad de tener razón? ¿Escuchabas para comprender o simplemente esperabas tu turno para hablar? En la mayoría de los casos, el ego dirige el espectáculo. Nos convierte en actores predecibles en un guión que no hemos escrito. La verdadera revelación es esta. Cada vez que reaccionas impulsivamente, cedes el control, te conviertes en una marioneta de las provocaciones externas y de tus propios patrones emocionales. El camino del silencio estratégico es, por tanto, una guerra directa contra este antagonista interior. Es el acto de decirle a tu ego: yo decido cuándo y cómo participo. Tu necesidad de validación ya no me gobierna. Este es el paradigma que nadie te explica.
La mayor victoria no es ganar la discusión, sino conquistar el impulso de entrar en ella. Aquí es donde descubrimos el mecanismo central, la ley física de la interacción humana que permanece oculta a la vista de todos, la ley del vacío informativo. La naturaleza humana, al igual que la naturaleza física, aborrece el vacío. Cuando en una conversación, una negociación o un conflicto, una de las partes deja de hablar y crea un espacio de silencio, se genera una tensión psicológica insoportable para la otra persona. Su mente, acostumbrada al ritmo de acción y reacción, entra en un estado de incertidumbre. ¿Qué Pensando. ¿Está de acuerdo? ¿Está en desacuerdo? ¿He dicho algo malo? Este vacío se convierte en un espejo. La otra persona, desesperada por llenar el silencio y aliviar su propia ansiedad, comenzará a proyectar sus pensamientos, miedos y suposiciones en ese espacio. Y lo que es más importante, seguirá hablando. Revelará información crucial que nunca te habría dado si hubieras respondido inmediatamente. Te contará sus verdaderas motivaciones, sus límites, sus debilidades. Simplemente para romper la tensión que tú has creado con tu quietud. Imagina una negociación salarial, haces tu oferta y luego callas. El entrevistador, incómodo con el silencio, podría empezar a justificar por qué no puede aceptar, revelando el presupuesto máximo de la empresa en el proceso. O en una discusión de pareja, en lugar de lanzar una contraacusación, te quedas en silencio, escuchando de verdad. Tu pareja, sintiendo el espacio para expresarse sin interrupción, podría llegar al núcleo real de su malestar, algo mucho más profundo que el motivo superficial de la discusión. Esto es una verdad ignorada por el 99% de las personas. Creen que el poder está en la argumentación, en la retórica, en tener la respuesta más rápida. Pero el poder real está en controlar el flujo de información. Al permanecer en silencio, cierras tu propio flujo y abres de par en par el del otro. Te conviertes en un observador, un recolector de datos, mientras el otro se convierte en un emisor involuntario. Este secreto es tan simple que parece increíble, y sin embargo es una de las herramientas más potentes de la psicología humana. Y entonces llegamos al punto de inflexión, la revelación que lo reescribe todo. Has sido condicionado a creer que el silencio es pasividad, una ausencia de acción, una señal de sumisión. Pero la verdad, el conocimiento oculto que une todas estas piezas, es exactamente lo contrario. El silencio no es pasividad, es la forma más elevada de acción. Es una acción deliberada, consciente y estratégica. Cuando te niegas a reaccionar de la manera predecible, cuando eliges la contención en lugar del exabrupto, no estás haciendo nada. Estás haciendo algo inmensamente poderoso. Estás forzando al mundo a reaccionar ante ti. Dejas de ser una pieza de ajedrez que es movida por el tablero y te conviertes en la mano del jugador que observa desde arriba, decidiendo el próximo movimiento. Piensa en ello. En cualquier sistema, el elemento que tiene más opciones, más libertad de movimiento, es el que tiene el control. Cuando hablas impulsivamente te comprometes a una posición, reduces tus opciones, te encierras en una sola línea de argumentación. Pero cuando callas, todas tus opciones permanecen abiertas. El otro no sabe lo que piensas, no puede anticipar tu próximo movimiento. Eres un enigma y la mente humana está programada para intentar resolver enigmas, gastando su propia energía mental en el proceso. El poder no reside en la respuesta que das, sino en tu capacidad de elegir si responder o no, cuándo responder y cómo responder. Esta soberanía sobre tu propia reacción es la verdadera libertad. Es la diferencia entre ser un termómetro que simplemente refleja la temperatura de la habitación y ser un termostato que establece la temperatura de la habitación.
Esta revelación es la clave que transforma el silencio de un escudo a una herramienta de influencia. Ya no es solo para protegerte, es para modelar la realidad que te rodea. Si esta idea acaba de reorganizar tu perspectiva, si sientes el peso de esta verdad, escribe la palabra código en los comentarios. Es una señal para que sepa que has llegado al núcleo del secreto, que estás listo para aprender a usar esta herramienta. Ahora que comprendes el paradigma, podemos desglosar las tres funciones del código del silencio. La primera y más fundamental es su uso como escudo defensivo. En un mundo que te bombardea constantemente con provocaciones, opiniones y demandas de tu energía, el silencio es tu fortaleza interior. Cada vez que te abstienes de responder a un comentario hiriente, a una crítica injusta o a un cebo en redes sociales, estás levantando un muro invisible. Este muro no está hecho de ladrillos, sino de autocontrol. Protege tu bien más preciado, tu estado emocional. La persona reactiva permite que cualquier estímulo externo dicte su paz interior. Una palabra de un extraño puede arruinar su día. La persona que domina el silencio, en cambio, es dueña de su clima interno. Entiende que la mayoría de las provocaciones no son ataques personales, sino proyecciones de las inseguridades de la otra persona. Responder es aceptar esa proyección, entrar en su marco y jugar su juego con sus reglas. Callar es rechazar la invitación a ese caos. Además, el silencio te protege de comprometerte prematuramente. ¿Cuántas veces, por la presión de dar una respuesta rápida, has dicho que sí a algo que luego lamentaste? El silencio te da el regalo del tiempo. Tiempo para pensar, para evaluar la situación, para consultar tu propia intuición. Una pausa de 5 segundos antes de responder puede ser la diferencia entre una decisión impulsiva y una elección sabia. Es una declaración de poder que dice: opero en mi propio tiempo, no en el tuyo. Este escudo también te defiende de las trampas verbales. En una discusión, a menudo la gente intenta acorralarte, forzándote a elegir entre dos malas opciones. Al no responder de inmediato, desarmas la trampa. Creas un espacio donde puedes redefinir la pregunta, cuestionar las premisas o simplemente negarte a participar en un dilema falso. Este es el primer nivel de maestría. Usar el silencio no para esconderte, sino para proteger tu soberanía, tu energía y tu capacidad de tomar decisiones lúcidas. Una vez que tu fortaleza está segura, el silencio evoluciona de un escudo a una herramienta de percepción. Se convierte en la lente de observación. Cuando dejas de preocuparte por lo que vas a decir a continuación, una cantidad asombrosa de ancho de banda mental se libera. De repente empiezas a ver lo que siempre estuvo ahí, pero que el ruido de tu propia mente te impedía percibir. Comienzas a escuchar no solo las palabras que la gente dice, sino las palabras que no dice. Escuchas las vacilaciones, los cambios de tono, las inconsistencias. Te conviertes en un detector de la verdad subyacente que se esconde bajo la superficie de la conversación. Pero la revelación más profunda ocurre cuando empiezas a observar el lenguaje no verbal. Los psicólogos estiman que más del 70% de la comunicación humana es no verbal. Mientras tu oponente está ocupado hablando, llenando el vacío que tú has creado, su cuerpo está contando una historia completamente diferente. Verás el microgesto de desdén que contradice sus palabras amables. Notarás la forma en que sus pies apuntan hacia la puerta, revelando su deseo de escapar de la conversación. Percibirás la tensión en su mandíbula cuando tocas un tema sensible. Te conviertes en un detective de la psicología humana en tiempo real. Este nivel de observación te da una ventaja informativa incalculable. Ya no te dejas engañar por las apariencias o las palabras cuidadosamente elaboradas.
Ves directamente las intenciones, los miedos y los deseos que mueven a las personas. Esta es la diferencia entre oír y escuchar. Oír es un proceso pasivo. Escuchar, en el silencio, es un acto de investigación activa. Empiezas a entender que la gente está constantemente revelando sus secretos más profundos, pero solo aquellos que saben callar y observar están ahí para recogerlos. Este es el conocimiento oculto que transforma tus interacciones. Dejas de ser un participante ciego y te conviertes en un observador consciente, un arquitecto que comprende los planos invisibles de la naturaleza humana. Hemos explorado el silencio como defensa y como herramienta de observación. Ahora llegamos a su aplicación más potente y controvertida: el silencio como arma ofensiva. Y no nos equivoquemos. No hablamos de una agresión violenta, sino de una influencia estratégica tan sutil como devastadora. Cuando se utiliza de forma calculada, el silencio puede desestabilizar al oponente más seguro de sí mismo. Proyecta una autoridad y una confianza inquebrantables. Piensa en las figuras de poder que has conocido. A menudo, las más imponentes no son las que más hablan, sino las que eligen sus palabras con una precisión quirúrgica y utilizan las pausas como un instrumento de poder. Su silencio comunica que no sienten la necesidad de justificarse, que su posición es sólida y que tienen el control total de la situación. Este silencio ofensivo crea una asimetría de poder. Mientras la otra persona habla, gasta energía, revela información y muestra sus cartas. Tú, en tu quietud, conservas tu energía, ocultas tu estrategia y acumulas poder. El silencio puede ser una respuesta más intimidante que cualquier grito. Es una negativa a validar la importancia del ataque del otro, es decir, sin palabras. Lo que dices no tiene el poder de afectarme. Esta indiferencia calculada puede desarmar a un agresor verbal más eficazmente que cualquier réplica ingeniosa, porque ataca su ego, su necesidad de sentirse importante y de provocar una reacción en ti. Además, el silencio te concede el control sobre el ritmo de cualquier interacción. El que controla el ritmo, controla el juego. Al introducir pausas, al tomarte tu tiempo para responder, obligas a los demás a adaptarse a tu compás. Ralentizas la situación, lo que te da más tiempo para pensar mientras aumentas la presión y la ansiedad en el otro. Es una forma de guerra psicológica sutil donde ganas terreno no por lo que haces, sino por lo que te abstienes de hacer. Este es el nivel más avanzado del código del silencio, un secreto que debe usarse con sabiduría y ética. No se trata de manipular por el simple hecho de hacerlo, sino de entender que en el tablero de ajedrez de la vida, a veces el movimiento más poderoso es no mover ninguna pieza. Con este conocimiento, la pregunta inevitable es: ¿cómo afecta esto a mi vida diaria? La aplicación práctica de este paradigma es transformadora. Comienza por reducir drásticamente la ansiedad. Gran parte de nuestro estrés proviene de la anticipación de conflictos verbales, de ensayar mentalmente lo que diremos, de revivir discusiones pasadas. Al adoptar el silencio como tu opción por defecto, te liberas de esta carga. Ya no sientes la obligación de tener una respuesta para todo. Te das permiso para observar, para procesar, para simplemente estar. Esto conduce a una toma de decisiones mucho más lúcida. En lugar de reaccionar bajo presión, creas un espacio para la reflexión. Las decisiones que nacen de la calma son infinitamente superiores a las que nacen del pánico o del impulso. En tus relaciones, el cambio será profundo. La gente anhela ser escuchada, pero muy pocos saben escuchar de verdad. Cuando le ofreces a alguien el regalo de tu silencio, atento, sin interrumpir, sin juzgar, sin preparar tu respuesta, creas un espacio sagrado de conexión.
La gente se sentirá vista y comprendida por ti de una manera que rara vez experimenta. Esto no solo fortalecerá tus vínculos, sino que te ganarás un respeto que la locuacidad nunca podrá comprar. La gente te percibirá como sabio, seguro y digno de confianza. En el ámbito profesional, dejarás de participar en las políticas de oficina triviales. Observarás las dinámicas de poder en lugar de ser arrastrado por ellas. En las reuniones, tus intervenciones serán escasas pero impactantes, porque solo hablarás cuando tengas algo de valor que añadir. Tus palabras, al ser raras, adquirirán un peso y una autoridad que sorprenderán a los demás. La transformación más profunda, sin embargo, es interna. Tu identidad dejará de depender de las reacciones y la validación de los demás. Encontrarás un centro imperturbable dentro de ti, una fuente de fuerza que no depende de las circunstancias externas. Este es el camino hacia la soberanía interior. Empieza hoy. Elige una conversación, solo una, y comprométete a escuchar el doble de lo que hablas. Observa lo que sucede. Siente el cambio de poder. Esa es la primera prueba de que este conocimiento oculto es real y de que tienes la llave para usarlo. Llegamos ahora a la culminación de este viaje, la integración final de este conocimiento secreto. Porque la maestría del código del silencio no consiste en no hablar nunca. Eso sería simplemente el extremo opuesto de la locuacidad impulsiva, otra forma de prisión. La verdadera maestría consiste en alcanzar un estado de conciencia donde solo hablas cuando tus palabras tienen más valor que tu silencio. Es la transición de la reacción inconsciente a la comunicación consciente. Es entender que las palabras son herramientas de una precisión increíble, capaces de construir y de destruir, y como cualquier herramienta poderosa, deben ser utilizadas con intención, propósito y habilidad, no blandidas al azar como un reflejo impulsivo. El sabio no es mudo, es un economista de las palabras. Cada palabra que emite ha pasado por un filtro interno. ¿Es esto útil? ¿Es necesario? ¿Es amable? ¿Mejora el silencio? Si la respuesta a estas preguntas es no, elige la quietud. Este estado de ser trasciende la simple estrategia. Se convierte en una filosofía de vida. Dejas de ver las conversaciones como batallas que hay que ganar y empiezas a verlas como oportunidades para conectar, aprender o, si es necesario, influir positivamente. Tu silencio ya no es solo un escudo o una lente, se convierte en el lienzo sobre el cual pintas con tus palabras, y debido a que el lienzo es vasto y tus pinceladas son deliberadas, cada palabra tiene un impacto magnificado. Este es el destino final del buscador, convertirse en un arquitecto de la comunicación, alguien que entiende el poder tanto del sonido como del silencio, y que los utiliza en perfecta armonía para crear una realidad de claridad, propósito y paz interior. Ya no eres un esclavo del ruido externo ni de tu propio ego. Eres el director de tu propia orquesta sinfónica y sabes exactamente cuándo hacer sonar los instrumentos y cuándo dejar que el poder del silencio resuene. Hemos viajado desde la ruidosa plaza pública de la sociedad moderna hasta los silenciosos pasillos de la sabiduría antigua. Hemos desenmascarado al guardián del sistema que nos exige hablar y hemos confrontado al antagonista invisible dentro de nosotros, nuestro propio ego. Has descubierto que el silencio no es vacío, sino un espacio lleno de poder. No es pasividad, sino la acción más elevada. Es un escudo que protege tu paz, una lente que revela la verdad oculta y una herramienta que te permite modelar la realidad. Has recibido una de las llaves maestras de la psicología humana, un conocimiento que, una vez visto, no puede ser olvidado. Ya no puedes volver a vivir en piloto automático, reaccionando a cada estímulo. Ahora entiendes el paradigma que nadie explica. El verdadero poder no reside en lo que dices, sino en lo que eliges no decir. Tu percepción ha cambiado.
Las discusiones ya no son campos de batalla, son laboratorios de observación. Las negociaciones ya no son duelos verbales, son danzas de información. Tu propia mente ya no es un torbellino de réplicas y justificaciones, sino un océano de calma desde el cual puedes actuar con propósito. Has comenzado el camino hacia la soberanía interior, la construcción de una fortaleza inexpugnable que ninguna opinión externa puede derribar. Este es el código del silencio. Úsalo no para manipular, sino para proteger, no para dominar, sino para comprender. El poder que has descubierto es la libertad de no ser controlado ni por los demás ni por tus propios impulsos. La pregunta final que te dejo es esta. Ahora que conoces el poder del silencio, ¿qué es lo primero que vas a dejar de decir para cambiar tu vida? Este es solo el primer pilar del conocimiento oculto. Verdades ignoradas esperando ser reveladas. Para seguir desvelando lo que nadie explica, suscríbete y activa las notificaciones. El siguiente nivel de tu transformación te espera. ¿Y si te dijera que la herramienta más poderosa para moldear tu realidad no es tu voz, sino tu silencio? ¿Y si el impulso de hablar, de opinar, de defenderte, fuese en realidad un mecanismo de control diseñado para mantenerte vulnerable y predecible? Has sido condicionado desde la infancia para creer que tu valor reside en tu capacidad de expresión, que la autenticidad se mide en la cantidad de verdad que compartes. Pero esta es una de las mentiras más elegantes y paralizantes jamás contadas. Es una arquitectura invisible que te mantiene atrapado en un ciclo de reacción, malgastando tu energía en batallas que no importan, revelando tus estrategias a quienes no las merecen y entregando las llaves de tu paz interior a cualquiera que sepa cómo provocarte. Estás a punto de adentrarte en un territorio prohibido para la mente moderna, un espacio donde las reglas del poder y la influencia se invierten por completo. Nos han vendido una verdad a medias, una que glorifica el ruido y castiga la quietud. Nos dicen que debemos tener una voz, que debemos compartir nuestra verdad, que la comunicación constante es la base de la conexión humana. Pero esta es solo una cara de la moneda, la cara brillante y ruidosa que nos mantiene ocupados, distraídos y sobre todo expuestos. La otra cara permanece en la sombra, contiene un poder infinitamente mayor. Es el poder de la observación, de la escucha profunda, del silencio calculado. Es la comprensión de que en el gran teatro de la vida, el actor que revela todo su guión en el primer acto pierde toda su fuerza. Vivimos con el miedo a ser malinterpretados, a parecer indiferentes o ignorantes si no llenamos cada pausa con palabras. Pero, ¿y si ese miedo fuera precisamente la cadena que te mantiene anclado? Este no es un simple consejo sobre comunicación. Es la revelación de un conocimiento oculto, un principio silencioso que ha sido la piedra angular de estrategas, filósofos y figuras de poder a lo largo de la historia, un secreto deliberadamente enterrado bajo el estruendo de la era digital. Es el arte de la contención estratégica, la capacidad de convertirte en un enigma, en un mundo que exige que seas un libro abierto. Es aprender a navegar las corrientes de la psicología humana no como una barca a la deriva, sino como un submarino que observa desde las profundidades, invisible, indetectable y en completo control de su próximo movimiento. Lo que estás a punto de descubrir no es una técnica, es un paradigma que alterará para siempre la forma en que te percibes a ti mismo y tu lugar en el mundo. Este camino no es para todos, porque exige disciplina, control del ego y la voluntad de ir en contra de todo lo que la sociedad moderna nos grita que hagamos. Exige que valores más tu soberanía interior que la validación externa.
Demanda que encuentres la fuerza no en la réplica ingeniosa, sino en la calma imperturbable. Es una senda solitaria al principio, porque te aleja del coro ruidoso y te sitúa en la posición del observador silencioso. Pero es desde esa posición, y solo desde esa posición, desde donde se puede empezar a comprender de verdad cómo funciona el mundo, más allá de las apariencias y las narrativas superficiales. Si estas palabras ya resuenan en un lugar profundo de tu mente, si sientes que hay algo más en esta idea, algo que siempre has intuido pero nunca has podido nombrar, entonces quédate. Has llegado aquí por una razón. Tu agotamiento del ruido no es una debilidad, es una señal de que estás despertando a una verdad más profunda. Suscríbete ahora porque esto no es solo un vídeo, es la puerta de entrada a un misterio y apenas acabamos de girar la llave. Lo que viene a continuación desmantelará todo lo que creías saber sobre la fuerza y la debilidad. Para entender la magnitud de este secreto debemos viajar hacia atrás, no solo en la historia, sino en la psicología de nuestra propia especie. Vivimos en la era de la sobreexposición, una arquitectura social diseñada para que cada pensamiento, cada emoción y cada opinión sean extraídos, catalogados y monetizados. El guardián de este sistema no es una persona, sino una cultura. Son las redes sociales que te premian con validación instantánea por cada fragmento de tu vida que compartes. Son los ciclos de noticias de 24 horas que exigen una reacción inmediata a cada evento, sin darte tiempo para procesar o reflexionar. Es la presión social en tu círculo de amigos o en tu lugar de trabajo para tener una opinión formada sobre todo, para participar en cada debate, para demostrar tu valía a través de la elocuencia y la rapidez verbal. Es un paradigma que glorifica el ruido como sinónimo de inteligencia y participación, mientras estigmatiza el silencio como ignorancia o apatía. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar quién construyó esta arquitectura y a quién sirve realmente? Este sistema se alimenta de tu reactividad. Te convence de que tu valor reside en cuánto te expones, en cuán visible eres. Pero, ¿quién se beneficia realmente de esta verdad ignorada? Los arquitectos de la persuasión, los algoritmos que aprenden tus patrones a partir de tus exabruptos emocionales, los sistemas de control que pueden predecir tu comportamiento porque te has convertido en un libro abierto. Una población que expresa constantemente sus miedos, deseos y debilidades, es una población fácil de guiar, de manipular, de venderle productos e ideologías. El ruido constante te mantiene en un estado de agitación perpetua, saltando de una indignación a otra, de una tendencia a la siguiente. Te mantiene reactivo, nunca proactivo. El sistema no quiere que pienses, quiere que reacciones. Y la herramienta más eficaz para romper este ciclo de control no es gritar más fuerte, sino aprender a callar. Este es el primer pilar de lo que nadie explica. La cultura del ruido no está diseñada para tu empoderamiento, sino para tu domesticación. ¿Y tú? ¿Cuántas veces hoy has entregado tu poder voluntariamente simplemente por el impulso de hablar? Frente a este guardián del sistema, ruidoso y moderno, se alzan las voces silenciosas de los sabios olvidados. Estas no son figuras místicas, sino mentes pragmáticas que descifraron el código de la psicología humana hace milenios. Viajemos a la antigua Roma, a los pasillos del poder donde los estoicos como Séneca o el emperador Marco Aurelio no solo gobernaban imperios, sino que luchaban por gobernar el imperio más difícil de todos, el de su propia mente. Su concepto de ataraxia, la imperturbabilidad del alma, no era una resignación pasiva, sino un estado de fortaleza interior activa. Y una de sus herramientas principales era el control de la lengua.
Marco Aurelio escribió en sus meditaciones sobre la importancia de no dejarse llevar por las palabras de otros ni por el impulso de responder. Entendía que la verdadera fuerza no reside en la réplica ingeniosa, sino en la calma interior que ninguna provocación puede perturbar. Esta era una tecnología psicológica, no una simple máxima moral. Ahora, viajemos más al este, a la China ancestral, donde el Tao Te Ching susurra una verdad que atraviesa los siglos. Quien sabe no habla, quien habla no sabe. Esta no es una simple paradoja poética. Es una descripción precisa de una dinámica de poder. Sabio observa, acumula información, comprende el flujo de los acontecimientos y solo interviene cuando sus palabras pueden alterar el curso de la realidad. El que habla sin cesar, en cambio, vacía su mente, revela su estrategia y demuestra su falta de comprensión profunda. Este conocimiento oculto no es exclusivo de los filósofos. Los grandes estrategas militares, los negociadores más astutos, los magnates que construyeron imperios en silencio, todos ellos compartían esta verdad ignorada. Sabían que la información retenida es poder acumulado, que cada palabra no dicha es una opción que mantienes abierta. Mientras nuestra sociedad nos empuja a vaciarnos en un torrente constante de comunicación, estas figuras nos enseñan que el verdadero poder reside en la contención. Es el legado de quienes operan desde una profunda comprensión de la naturaleza humana, un secreto que ha sido deliberadamente enterrado bajo el ruido de la modernidad. El verdadero campo de batalla, sin embargo, no está en la sociedad ni en los libros de historia. Está dentro de ti. El antagonista invisible en esta historia no es un sistema externo, sino tu propio ego. Es esa voz interior que te grita que tienes que defender tu punto de vista, que no puedes dejar que el otro tenga la última palabra. Es el miedo a ser percibido como débil, ignorante o indiferente si permaneces en silencio durante una discusión. Es la necesidad visceral de validación externa, el deseo de que los demás reconozcan tu inteligencia, tu razón, tu valía. Este impulso es una de las programaciones más profundas y primitivas de nuestra psique. Proviene de un antiguo mecanismo de supervivencia social: ser aceptado por la tribu, demostrar tu valor para no ser excluido. Pero en el mundo moderno, este mecanismo ha sido secuestrado. El guardián del sistema lo explota sin piedad, usando tu propia necesidad de validación para mantenerte enganchado a su juego. El ego, en su búsqueda de aprobación, se ha convertido en el mayor traidor de tu soberanía personal. Te empuja a entrar en batallas que no puedes ganar, a malgastar tu energía emocional en debates triviales, a revelar tus inseguridades y tus planes a personas que no necesariamente tienen tus mejores intereses en mente. Piensa en la última vez que discutiste acaloradamente. ¿Qué te impulsaba realmente? ¿El deseo de encontrar la verdad o la necesidad de tener razón? ¿Escuchabas para comprender o simplemente esperabas tu turno para hablar? En la mayoría de los casos, el ego dirige el espectáculo, nos convierte en actores predecibles en un guión que no hemos escrito. La verdadera revelación es esta: cada vez que reaccionas impulsivamente, cedes el control. Te conviertes en una marioneta de las provocaciones externas y de tus propios patrones emocionales. El camino del silencio estratégico es, por tanto, una guerra directa contra este antagonista interior. Pero lo que viene ahora no es solo una explicación, es la revelación de un mecanismo, una ley de la psicología humana tan poderosa que una vez que la veas, la verás en todas partes. Aquí es donde descubrimos el mecanismo central, la ley física de la interacción humana que permanece oculta a la vista de todos, la ley del vacío informativo. La naturaleza humana, al igual que la naturaleza física, aborrece el vacío.
Cuando en una conversación, una negociación o un conflicto, una de las partes deja de hablar y crea un espacio de silencio, se genera una tensión psicológica insoportable para la otra persona. Su mente, acostumbrada al ritmo de acción y reacción, entra en un estado de incertidumbre. ¿Qué está pensando? ¿Está de acuerdo? ¿Está en desacuerdo? ¿He dicho algo malo? Este vacío se convierte en un espejo. La otra persona, desesperada por llenar el silencio y aliviar su propia ansiedad, comenzará a proyectar sus pensamientos, miedos y suposiciones en ese espacio. Y lo que es más importante, seguirá hablando. Revelará información crucial que nunca te habría dado si hubieras respondido inmediatamente. Te contará sus verdaderas motivaciones, sus límites, sus debilidades, simplemente para romper la tensión que tú has creado con tu quietud. Imagina una negociación salarial. Haces tu oferta y luego callas. El entrevistador, incómodo con el silencio, podría empezar a justificar por qué no puede aceptar, revelando el presupuesto máximo de la empresa en el proceso. O en una discusión de pareja, en lugar de lanzar una contraacusación, te quedas en silencio, escuchando de verdad. Tú, pareja, sintiendo el espacio para expresarse sin interrupción, podría llegar al núcleo real de su malestar, algo mucho más profundo que el motivo superficial de la discusión. Esto es una verdad ignorada por el 99% de las personas. Creen que el poder está en la argumentación, en la retórica, en tener la respuesta más rápida, pero el poder real está en controlar el flujo de información. Al permanecer en silencio, cierras tu propio flujo y abres de par en par el del otro. Conviertes en un observador, un recolector de datos, mientras el otro se convierte en un emisor involuntario. Este secreto es tan simple que parece increíble y, sin embargo, es una de las herramientas más potentes de la psicología humana. Pero no me creas solo a mí. La evidencia de este paradigma está esparcida por toda la historia, oculta en estudios científicos que nadie conecta y en prácticas antiguas que hemos olvidado. Viajemos a la antigua Grecia, mucho antes de los estoicos, a la misteriosa escuela de Pitágoras. Todos conocen su teorema, pero casi nadie conoce el requisito fundamental para convertirse en uno de sus discípulos: 5 años de silencio absoluto. Esto no era un ritual místico sin sentido, era un riguroso programa de entrenamiento psicológico. Pitágoras entendía que la mente humana está llena de ruido, de opiniones heredadas, de reacciones automáticas. Comprendía que para acceder a un conocimiento más profundo, primero había que vaciar la copa. Durante esos 5 años, los iniciados no podían hablar, solo escuchar y observar. Aprendían a desmantelar su ego, a disolver la necesidad de tener razón, a separar sus pensamientos de su identidad. Era una desprogramación radical del condicionamiento social. Este conocimiento oculto nos enseña que el silencio no era un fin en sí mismo, sino la herramienta para desarrollar la verdadera percepción. Solo después de dominar el silencio se les permitía hablar, porque solo entonces sus palabras nacerían de la sabiduría y no del impulso. ¿Por qué se ha olvidado esta práctica? Porque es el antídoto exacto a nuestra cultura de la gratificación instantánea. Exige una paciencia y una disciplina que el guardián del sistema no puede monetizar. Ahora saltemos 2 milenios hacia adelante, a un lugar inesperado: las aulas de los años 60. Una investigadora en educación llamada Mary Budd Rowe realizó una serie de estudios que pasaron desapercibidos para el gran público, pero que revelaron científicamente el poder del vacío informativo. Descubrió que el profesor medio esperaba menos de 1 segundo después de hacer una pregunta antes de volver a hablar. Pero cuando instruyó a los profesores para que esperaran en silencio durante solo 3 a 5 segundos, los resultados fueron explosivos.
La duración y la complejidad de las respuestas de los alumnos se duplicaron. Los estudiantes empezaron a aportar pruebas para sus afirmaciones sin que se les pidiera. La participación de los alumnos más tímidos se disparó. El silencio del profesor creaba un vacío que los alumnos se sentían compelidos a llenar, no con cualquier cosa, sino con un pensamiento más profundo y elaborado. Este estudio es una prueba empírica irrefutable de la ley que estamos explorando. ¿Por qué esta revelación no revolucionó nuestra forma de comunicarnos? Porque su conclusión es profundamente contraria a la intuición de nuestra sociedad. Para obtener más, a veces tienes que hacer menos. Esta verdad ignorada fue archivada en 1900 revistas académicas, un secreto demasiado simple y demasiado poderoso para una cultura adicta al ruido y la acción constante. La prueba definitiva, sin embargo, se encuentra en los entornos de más alta presión del mundo, las negociaciones de rehenes del FBI. Durante décadas, los negociadores han perfeccionado el uso del silencio estratégico como una de sus herramientas más eficaces. Un negociador experimentado como Chris Voss, autor de Rompe la barrera del no, explica que después de plantear una pregunta clave o de nombrar una emoción del secuestrador, el silencio es el siguiente movimiento crucial. Este silencio táctico hace varias cosas. Primero, demuestra que el negociador tiene el control de sus propias emociones, proyectando calma y autoridad. Segundo, ejerce una presión sutil sobre la otra parte para que siga hablando, a menudo revelando información crítica sobre sus motivos, sus miedos o su plan de escape. Y tercero, le da a la otra persona la sensación de tener el control, de que está siendo escuchada, lo que reduce su actitud defensiva. Aquí vemos el código del silencio en su máxima expresión, utilizado en situaciones de vida o muerte. No es una teoría filosófica, es una tecnología de la psicología humana aplicada, y demuestra lo que nadie explica. En una confrontación, el que controla el silencio, controla la negociación. La base neurológica de este fenómeno es fascinante y confirma lo que los sabios antiguos intuían. Nuestro cerebro tiene una capacidad de procesamiento limitada, lo que los psicólogos llaman carga cognitiva. Cuando estás en una conversación y tu mente está ocupada formulando tu próxima respuesta, ensayando tu argumento y defendiendo tu ego, casi toda tu capacidad cognitiva se consume en esa tarea. Te vuelves funcionalmente sordo y ciego a la gran cantidad de información que la otra persona está emitiendo. El psicólogo Paul Ekman demostró la existencia de microexpresiones, destellos faciales de emoción que duran una fracción de segundo y que revelan los verdaderos sentimientos de una persona. Solo puedes percibir estas señales si tu mente está en un estado de observación receptiva. El silencio es el interruptor que apaga el ruido de tu propia producción verbal y libera tu ancho de banda mental para la recepción de datos. De repente, empiezas a notar la vacilación en su voz, la contradicción entre sus palabras y su lenguaje corporal, el microgesto de desdén que delata su verdadera opinión. El silencio no te hace pasivo. Te convierte en un procesador de información de alto rendimiento en un mundo de emisores de bajo nivel. Así, las piezas del puzzle encajan. El requisito de 5 años de silencio de Pitágoras no era misticismo, era un entrenamiento para reducir la carga cognitiva y aumentar la percepción. Los estudios de Mary Budd Rowe no eran solo sobre educación, eran una demostración de cómo un vacío deliberado puede extraer información de mayor calidad. Las técnicas del FBI no son trucos, son la aplicación de una ley fundamental de la psicología humana. Y los escritos de los estoicos y los taoístas no son meras reflexiones poéticas, son manuales de instrucciones para la gestión de la propia mente.
Todos ellos, desde diferentes ángulos y en diferentes épocas, descubrieron el mismo secreto, que la verdadera fuente de poder en la interacción humana no se encuentra en la elocuencia, sino en la contención. Este conocimiento oculto ha permanecido fragmentado, cada pieza aislada en su propio campo, filosofía, ciencia, estrategia, impidiendo que viéramos la imagen completa. Lo que estás presenciando es la unificación de ese conocimiento disperso. Estás viendo, quizás por primera vez, el patrón que conecta la sabiduría antigua con la ciencia moderna. Esta es la revelación. El paradigma del silencio no es una opinión. Es un mecanismo fundamental de nuestra especie, tan real como la gravedad. Ha sido ignorado porque desafía la narrativa del guardián del sistema, que te necesita reactivo, ruidoso y predecible. Requiere un nivel de autoconciencia y control que te saca de su matriz de influencia. Has recibido las pruebas, has visto las fuentes. Ya no puedes fingir que no lo sabes. La pregunta ya no es si este poder es real. La pregunta es ¿qué vas a hacer con él? Porque este conocimiento es solo el mapa. Lo que sigue es aprender a navegar el territorio, y es aquí donde el silencio deja de ser una idea y se convierte en una fuerza de la naturaleza que puedes empezar a dirigir. Y entonces todo este conocimiento deja de ser una colección de hechos históricos y estudios científicos y desciende como una gota de tinta en agua clara para teñir la percepción de tu propia naturaleza. ¿Qué dice de nosotros, como especie, que nuestra herramienta más sofisticada de influencia sea precisamente la que más nos aterra usar? Revela una verdad incómoda sobre la condición humana. Gran parte de lo que hacemos y decimos no nace de un deseo de conectar, sino de un miedo primordial al vacío, a la invisibilidad. Hablamos para confirmar nuestra propia existencia. Lanzamos opiniones al éter como bengalas en la oscuridad, esperando que alguien vea nuestra luz y nos asegure que estamos aquí, que importamos. Somos vasijas agrietadas, derramando constantemente nuestra energía, nuestras ideas, nuestros secretos, con la esperanza de que el charco que dejamos en el suelo impresione a alguien. El sabio, en cambio, es una vasija sellada, no porque sea egoísta, sino porque comprende que el poder, la energía y la verdadera esencia solo pueden acumularse en la contención. Esta revelación no te juzga, simplemente te muestra el mecanismo. Te muestra que tu impulso de hablar es la manifestación de tu anhelo más profundo, el de ser visto. Y te ofrece una paradoja transformadora. Solo cuando dejes de gritar para ser visto, empezarás a ser observado de verdad. Este antiguo patrón, esta necesidad tribal de validación, no ha desaparecido. Simplemente ha mutado, encontrando un nuevo y aterrador anfitrión en la arquitectura digital de nuestras vidas. Cada notificación, cada me gusta, cada comentario es el eco moderno del asentimiento del jefe de la tribu. El guardián del sistema ha construido un coliseo global donde competimos por la atención, ofreciendo voluntariamente los fragmentos más íntimos de nuestra psique a cambio de una dosis efímera de relevancia. No es un accidente, es un diseño. Se ha secuestrado un mecanismo de supervivencia fundamental, la necesidad de pertenecer, y se ha convertido en una herramienta de control. El sistema no necesita muros ni cadenas para mantenerte prisionero cuando puede convencerte de que construyas tu propia celda con tus palabras y te sientas libre mientras lo haces. El código del silencio es, por tanto, un acto de rebelión. Es la declaración de independencia de este sistema de validación externa. Cada vez que eliges no responder a una provocación en línea, cada vez que decides no compartir una opinión solo para unirte al coro, no estás siendo pasivo. Estás cortando uno de los hilos invisibles con los que la marioneta es controlada.
Estás reclamando tu energía psíquica, retirándola del mercado de la atención y reinvirtiéndola en tu propia soberanía. Piensa en tus relaciones más cercanas. Piensa en la última discusión que tuviste con alguien a quien amas. ¿Cuál fue el impulso dominante? Probablemente el de defender tu posición, el de explicar tu lógica, el de demostrar que tenías razón. Ahora, imagina esa misma escena, pero en lugar de reaccionar, creas un espacio de silencio. No un silencio hostil y castigador, sino un silencio de escucha profunda. Un silencio que dice, estoy aquí, te veo. Tu perspectiva, aunque diferente a la mía, es importante para mí. En ese vacío que creas, la otra persona acostumbrada a la batalla verbal se encuentra desarmada. Sus defensas bajan. Y en ese espacio, a menudo, emerge la verdad subyacente, el miedo, el dolor o la inseguridad que se escondían detrás de la ira inicial. Al ofrecer el regalo de tu silencio, no solo obtienes una comprensión más profunda de la otra persona, transformas la dinámica de la relación. Dejas de ser un adversario en un debate y te conviertes en un aliado en la búsqueda de la verdad. Esto es lo que nadie explica. El silencio no es el fin de la comunicación, es el comienzo de la verdadera conexión. Es la herramienta que te permite escuchar el corazón detrás de las palabras. Esta transformación se extiende hasta el núcleo de tu identidad. Has sido condicionado a construir tu sentido del yo sobre los cimientos de las opiniones ajenas. Eres inteligente si los demás validan tus ideas. Eres bueno si los demás aprueban tus acciones. Eres fuerte si ganas las discusiones. Tu identidad es un edificio frágil, a merced de los vientos de la percepción externa. El código del silencio te ofrece la oportunidad de demoler esa estructura y construir algo nuevo sobre cimientos de roca. Cuando tu fuerza ya no reside en tu capacidad de réplica, sino en tu capacidad de mantener la calma bajo presión, tu autoestima se vuelve incondicional. Te conviertes en el ancla, no en el barco zarandeado por la tormenta. Descubres una fuente de poder interior que no depende de nada ni de nadie fuera de ti. Este es el nacimiento de la soberanía personal. La gente puede estar en desacuerdo contigo, pueden criticarte, pueden incluso insultarte, pero ya no tienen el poder de perturbar tu centro. Su ruido se convierte en un simple fenómeno meteorológico que observas desde la seguridad de tu fortaleza interior. Pero seamos claros, este camino no es fácil. Al principio, tu silencio será profundamente incómodo, no solo para los demás, sino sobre todo para ti. Tu ego, el antagonista invisible, luchará con todas sus fuerzas. Te susurrará que pareces débil, que estás perdiendo, que el otro se está saliendo con la suya. Las personas de tu entorno, acostumbradas a tu reactividad, se sentirán desorientadas. Intentarán provocarte aún más, buscando la reacción familiar que les confirme que todo sigue igual. Este es el primer gran filtro, la prueba de fuego. Aquí es donde la mayoría de los buscadores fallan. Se rinden al antiguo programa, vuelven al ruido reconfortante de la reactividad. Pero si perseveras, si soportas la incomodidad inicial, algo milagroso comienza a suceder. La necesidad de reaccionar empieza a disolverse. La voz del ego se vuelve más débil y en su lugar emerge una nueva sensación, una calma poderosa, una claridad de percepción que nunca antes habías experimentado. Te das cuenta de que la verdadera batalla nunca fue con la otra persona, siempre fue contigo mismo. Has visto las pruebas históricas, has entendido el mecanismo psicológico y has vislumbrado su aplicación en tu vida. Sientes el peso de esta verdad. Es como si siempre hubieras estado jugando a un juego sin conocer una de sus reglas más fundamentales. Ahora la conoces. Ahora ves el tablero desde una nueva perspectiva. Has aprendido a
Usar el silencio como un escudo para proteger tu paz y como una lente para percibir la verdad. Pero esto es solo el principio de la revelación. Todo lo que hemos explorado hasta ahora ha sido, en esencia, defensivo y pasivo. Se ha centrado en proteger, observar y comprender. Pero, ¿y si esa fuera solo la mitad de la historia? ¿Y si el verdadero propósito de este conocimiento oculto no fuera simplemente retirarse del juego, sino cambiar fundamentalmente la forma en que se juega? Hemos confundido la ausencia de ruido con la ausencia de acción. Y en esa confusión reside la última cadena que estamos a punto de romper. Porque lo que viene ahora no es solo una estrategia, es un punto de inflexión que redefine el concepto mismo de poder. Y entonces llegamos al punto de inflexión, la revelación que lo reescribe todo. Has sido condicionado a creer que el silencio es pasividad, una ausencia de acción, una señal de sumisión. Has aprendido a usarlo como un escudo para protegerte y como una lente para observar. Pero esta es una interpretación incompleta, una verdad a medias, diseñada para mantenerte en un estado de defensa perpetua. La verdad, el conocimiento oculto que une todas estas piezas, es exactamente lo contrario. El silencio no es pasividad, es la forma más elevada de acción. Es una acción deliberada, consciente y estratégica. Cuando te niegas a reaccionar de la manera predecible, cuando eliges la contención en lugar del exabrupto, no estás haciendo nada. Estás haciendo algo inmensamente poderoso. Estás forzando al mundo a reaccionar ante ti. Dejas de ser una pieza de ajedrez que es movida por el tablero y te conviertes en la mano del jugador que observa desde arriba, decidiendo el próximo movimiento. Piensa en ello. En cualquier sistema, el elemento que tiene más opciones, más libertad de movimiento, es el que tiene el control. Cuando hablas impulsivamente, te comprometes a una posición, reduces tus opciones, te encierras en una sola línea de argumentación. Pero, cuando callas, todas tus opciones permanecen abiertas. El otro no sabe lo que piensas, no puede anticipar tu próximo movimiento. Eres un enigma, y la mente humana está programada para intentar resolver enigmas, gastando su propia energía mental en el proceso. El poder no reside en la respuesta que das, sino en tu capacidad de elegir si responder o no, cuándo responder y cómo responder. Esta soberanía sobre tu propia reacción es la verdadera libertad. Es la diferencia entre ser un termómetro que simplemente refleja la temperatura de la habitación y ser un termostato que establece la temperatura de la habitación. Esta revelación es la clave que transforma el silencio de un escudo a una herramienta de influencia. Esta nueva comprensión altera fundamentalmente la dinámica del poder. Dejas de ser un participante en el juego de los demás para convertirte en el arquitecto de tu propio juego. En una discusión, el que reacciona está siguiendo el guión del que provoca, pero el que permanece en silencio, observando, obliga al provocador a improvisar, a exponerse, a revelar más de su estrategia por la simple desesperación de obtener una reacción. Te conviertes en un agujero negro gravitacional en el centro de la interacción. No emites luz, pero tu presencia deforma el espacio y el tiempo a tu alrededor, atrayendo la energía y la información de los demás hacia ti. La sociedad, el guardián del sistema, te ha enseñado a temer este poder, a verlo como manipulación o frialdad, porque una población de termostatos es predecible y controlable. Una población de termostatos, en cambio, es soberana e impredecible. La implicación psicológica de este paradigma es monumental. El antagonista invisible, tu ego, se alimenta de la reacción. Su existencia misma depende de tu necesidad de definirte, de defenderte, de tener razón. El silencio estratégico es el veneno perfecto para el ego. Es el acto de decir: mi paz interior
es más importante que mi necesidad de ganar esta batalla verbal. Mi soberanía es más valiosa que tu aprobación. Al principio esta acción se sentirá como una derrota. Tu ego gritará, se retorcerá, te acusará de cobardía. Pero si resistes, si te mantienes en esa calma poderosa, descubrirás algo extraordinario. El ego se disuelve en ese silencio, y lo que queda no es debilidad, sino una fuerza pura, incondicional, que no necesita validación externa para existir. Te das cuenta de que la mayor victoria no es ganar la discusión, sino conquistar el impulso de entrar en ella. Para entender la profundidad de este secreto, debemos recurrir a un simbolismo más profundo. Imagina que tus posibles respuestas son como partículas en un estado de superposición cuántica. Mientras no hablas, todas las posibilidades existen simultáneamente. Puedes estar de acuerdo, en desacuerdo, puedes ser comprensivo, puedes ser desafiante. Eres pura potencialidad. En el momento en que hablas, la función de onda colapsa. Te defines en una sola realidad, y esa realidad puede ser atacada, refutada, juzgada. El maestro del código del silencio es aquel que ha aprendido a mantener ese estado de potencialidad el mayor tiempo posible. Opera desde el campo de todas las posibilidades, observando, calculando, y solo colapsa la función de onda con una palabra cuando sabe que esa palabra específica alterará la realidad en la dirección deseada. Esto no es comunicación, es ingeniería de la realidad. Este es el conocimiento oculto en su forma más pura. Tu poder no reside sino en la energía que contienes. La palabra hablada es energía liberada, gastada. El silencio es energía acumulada, potencializada. Es la calma antes de la tormenta, la cuerda tensada de un arco, el agua contenida por una presa. Todos estos estados son inmensamente más poderosos que su liberación. La sociedad te ha enseñado a vaciarte constantemente, a derramar tu energía en cada interacción. El camino del sabio es el camino de la acumulación. Acumulas información, acumulas energía emocional, acumulas opciones estratégicas y entonces, cuando el momento es perfecto, liberas una fracción de esa energía contenida con una precisión quirúrgica para lograr el máximo impacto con el mínimo esfuerzo. Si esta idea acaba de reorganizar tu perspectiva, si sientes el peso de esta verdad, escribe la palabra código en los comentarios. Es una señal para que sepa que has llegado al núcleo del secreto, que estás listo para el siguiente y último nivel de esta revelación. Porque todo lo que hemos discutido, el escudo, la lente e incluso esta visión del silencio como la acción suprema, ha sido para prepararte para el capítulo final de este misterio. Hemos aprendido a protegernos y a influir en la realidad. Pero hay una aplicación más, una que se encuentra en la frontera entre la estrategia y la guerra psicológica. Una que, una vez dominada, te hace inquebrantable. Hemos explorado el silencio como defensa y como herramienta de observación. Ahora llegamos a su aplicación más potente y controvertida, el silencio como arma ofensiva. Hemos viajado desde la ruidosa plaza pública de la sociedad moderna hasta los silenciosos pasillos de la sabiduría antigua. Hemos desenmascarado al guardián del sistema que nos exige hablar y hemos confrontado al antagonista invisible dentro de nosotros, nuestro propio ego. Has descubierto que el silencio no es vacío, sino un espacio lleno de poder. No es pasividad, sino la acción más elevada. Es un escudo que protege tu paz, una lente que revela la verdad oculta y una herramienta que te permite modelar la realidad. Has recibido una de las llaves maestras de la psicología humana, un conocimiento que una vez visto no puede ser olvidado. Este es el momento en que todas las corrientes del misterio convergen en un único océano de comprensión. Ya no puedes volver a vivir en piloto automático, reaccionando a cada estímulo.
Ahora entiendes el paradigma que nadie explica. El verdadero poder no reside en lo que dices, sino en lo que eliges no decir. Tu percepción ha cambiado para siempre. Las discusiones ya no son campos de batalla que hay que ganar, son laboratorios de observación donde recopilas datos sobre la naturaleza humana. Las negociaciones ya no son duelos verbales, son danzas de información, donde el que guía el ritmo es el que controla el silencio. Tu propia mente ya no es un torbellino de réplicas y justificaciones, sino un océano de calma desde el cual puedes actuar con propósito y precisión. Has comenzado el camino hacia la soberanía interior, la construcción de una fortaleza inexpugnable que ninguna opinión externa puede derribar. La maestría del código del silencio, sin embargo, no consiste en no hablar nunca. Eso sería simplemente el extremo opuesto de la locuacidad impulsiva, otra forma de prisión, otro paradigma limitante. La verdadera maestría consiste en alcanzar un estado de conciencia donde solo hablas cuando tus palabras tienen más valor que tu silencio. Es la transición de la reacción inconsciente a la comunicación consciente. Es entender que las palabras son herramientas de una precisión increíble, capaces de construir mundos y de destruir almas. Y como cualquier herramienta poderosa, deben ser utilizadas con intención, propósito y habilidad, no blandidas al azar como un reflejo del ego herido. El sabio no es mudo, es un economista de las palabras. Cada palabra que emite ha pasado por un filtro interno. ¿Es esto útil? ¿Es esto necesario? ¿Aporta claridad o solo ruido? ¿Mejora el silencio? Si la respuesta a estas preguntas es no, elige la quietud. Este estado de ser trasciende la simple estrategia, se convierte en una filosofía de vida. Dejas de ver las conversaciones como batallas y empiezas a verlas como oportunidades para conectar, aprender o, si es necesario, influir positivamente. Tu silencio ya no es solo un escudo o una lente, se convierte en el lienzo sobre el cual pintas con tus palabras, y debido a que el lienzo es vasto y tus pinceladas son deliberadas, cada palabra tiene un impacto magnificado. Este es el destino final del buscador, convertirse en un arquitecto de la comunicación, alguien que entiende el poder tanto del sonido como del silencio, y que los utiliza en perfecta armonía para crear una realidad de claridad, propósito y paz interior. Ya no eres un esclavo del ruido externo ni de tu propio ego. Eres el director de tu propia orquesta sinfónica y sabes exactamente cuándo hacer sonar los instrumentos y cuándo dejar que el poder del silencio resuene, llenando la sala con una tensión, una belleza y una autoridad que ninguna cacofonía podría jamás igualar. Este es el secreto final. El poder no está en hacer ruido, sino en ser el maestro de la sinfonía completa. El conocimiento oculto te ha sido revelado. La verdad ignorada ahora brilla ante tus ojos. Has recibido la llave, no para manipular, sino para proteger. No para dominar, sino para comprender. El poder que has descubierto hoy no es sobre los demás. Es la libertad de no ser controlado, ni por la sociedad, ni por las provocaciones, ni siquiera por tus propios impulsos. La pregunta final que te dejo es esta. Ahora que conoces el poder del silencio, ¿qué es lo primero que vas a dejar de decir para cambiar tu vida? Comparte tu reflexión en los comentarios. Este es solo el primer pilar de lo que nadie explica. Hay muchos más misterios esperando ser desvelados. Para seguir este viaje de transformación, suscríbete y activa las notificaciones. El siguiente nivel de tu despertar te espera.